Seguramente, si algo tienen en común todas las prácticas de meditación y contemplación, independientemente de la tradición filosófica o religiosa a la que pertenezcan, es su razón de ser, el permitirnos trascender los límites de nuestra identidad para comprender que formamos parte de un todo del que somos indivisibles. Asimismo, existen lugares cuyas características resultan propicias para tales prácticas, ya sea por tratarse de entornos naturales o porque han sido especialmente cuidados para este fin. Ejemplo de ello es el Camino de Santiago, que con el paso de los siglos se ha convertido en todo un emblema de la peregrinación espiritual y que en varias ocasiones ha sido recorrido en silencio por nuestro siguiente invitado. Pero, ¿qué nos puede aportar el silencio a la hora de desarrollar nuestra espiritualidad? ¿Cuáles son los principios del budismo Theravada y la meditación vipassana? ¿En qué consisten las experiencias de no dualidad? ¿Cómo podemos poner en práctica la escucha consciente o la compasión? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Manu Mariño, maestro de meditación vipassana en la tradición del Insight Meditation y director de quietud.org. Bienvenido, Manu, bienvenido a Luces en la Oscuridad. Hola, Adri, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí con vosotros. Gracias. Gracias a ti, Manu. Bueno, tú empezaste a recorrer un poco tu camino espiritual a partir del misticismo cristiano. ¿Qué podrías explicarnos sobre la enseñanza que recibiste de estas doctrinas y de lo que fue esta primera etapa de tu desarrollo espiritual? Pues sí, la verdad es que yo empecé con muy jovencito a raíz de una experiencia de un amigo de la infancia que me habló de un monasterio cisterciense aquí en Galicia, Sobrado de los Monjes. Y él iba a ir allí, él habitualmente iba allí, ¿no?, al monasterio, a pasar días, a pasar fines de semana, y me habló de él, y resulta que en esas fechas, estamos hablando año 86, 87, en esas fechas, cuando iba a ir, un día pues llegó mi padre y me dijo: oye, mira, que sepas que Andrés, se llamaba Andrés, mi amigo, se suicidó en un río, ¿no? Se mató. Entonces fue una experiencia fuerte. Entonces fui al monasterio. En aquel momento no había teléfonos móviles, ni internet era como ahora, ni nada de esto. Y fui al monasterio a comentarles que en la fecha en la que había acordado él ir, pues no iba a poder ir porque él se había muerto, claro. Y entonces conocí el espacio, conocí el lugar, conocí al hermano Antonio, que estaba de hospedero en aquel momento, y la verdad es que me quedé como impactado con el lugar, con los monjes. Eran monjes muy abiertos, había una energía espiritual muy, muy profunda, ¿no? Y a raíz de ahí, pues ya nunca más dejé de ir por Sobrado, por este lugar que está en el camino del norte, además. Es la última etapa antes de llegar a Arzúa, donde se juntan todos los caminos para llegar a Santiago. Y ahí fue mi primera experiencia. Y estando allí, el monasterio de Sobrado tiene una casa madre que es Cóbreces. Todos los monasterios cistercienses tienen casa madre, es decir, mientras ellos no pueden vivir por sí mismos, eran como mantenidos por otros monasterios. Y Cóbreces, que está en Cantabria, al lado de Comillas, de Santillana del Mar, es un monasterio cister, y la mayoría de los monjes partían de ahí. La comunidad de Sobrado surgió de ahí, de Cóbreces, ¿no?, la comunidad. Y entonces la mayoría de los monjes que venían de Cóbreces, de este monasterio. Y el maestro de novicios en aquel momento, Carlos, pues durante tiempo estuvimos hablando, porque yo tenía como mucho interés en vivir allí y tal, y hice una experiencia, ¿no? Hice una experiencia que se va haciendo durante un periodo largo de tiempo, que no es algo reglado, que el maestro lo va haciendo contigo para que tanto por un lado tú como posible monje en el futuro y la comunidad vayáis viendo si hay buena conexión, si es tu lugar, si no, ¿no? Entonces durante meses, incluso años, vas teniendo las experiencias de ir allí de vez en cuando y eso.
y luego te quedas allí un tiempo para vivirlo en ti, para hacer lo que ellos le llaman un discernimiento, ¿no? Y bueno, y eso hice, y estuve allí un tiempo, y la verdad es que no me quedé porque me di cuenta de que eso que yo buscaba allí no estaba allí, estaba en mí. No es que yo lo proyectaba fuera, lo proyectaba a través del espacio, del lugar, pero era algo interno, algo que estaba en mí. Entonces me di cuenta de que eso que buscaba fuera lo podía vivir, estuviese donde estuviese, no necesitaba irme allí para vivirlo, ¿no? Si bien luego el vínculo con ellos siguió y sigue y es muy hermoso, pero eso fue el discernimiento y la comprensión que tuve de que me di cuenta de que no es fuera de mí, es en mí, donde es en uno mismo donde está eso que estamos buscando constantemente fuera, ¿no? Uh-huh. De hecho, te formaste, si se puede llamar así, en la práctica de los padres del desierto y el esicasmo, una práctica ascética difundida entre los monjes cristianos orientales a partir del siglo IV. ¿Es así? Sí, de hecho esto fue allí donde entré en contacto con ellos a través de Carlos, que era el maestro de novicios, que hoy en día es el prior. Él me enseñó las prácticas contemplativas de los primeros padres de la Iglesia, los padres del desierto, del esicasmo, a través de la filocalia, a través del Peregrino Ruso, que es un libro que habla sobre la oración interior. Y Carlos me regaló, en el año 92, me regaló un rosario que se hace en Monte Athos, en Grecia, que se mantiene viva la oración interior del esicasmo, Jesús mío, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, ¿no? Que es el Kyrie eleison. Y a partir de ahí me regaló un rosario de lana que hacen en Athos y que mantienes viva constantemente la oración interior en ti. Y en el año 92, fue la primera vez que hice el camino de Santiago desde Roncesvalles hasta Santiago. Y él me dijo, a raíz de una experiencia que yo tuve previamente, que duró 9 días, que fue una experiencia no dual profunda a raíz de algo que me sucedió, y hice el camino y estuve todo el tiempo con el rosario de lana que él me había regalado, haciendo esta oración durante todo el camino, ¿no? Y ahí fue el encontrarme con los padres del desierto y con la meditación a través del cristianismo, ¿no? Que muchas veces uno cree que la meditación es originaria del budismo o algo así, y bueno, está en todas las tradiciones, ¿no? Se dan todas las tradiciones realmente, ¿no? Uh-huh. Sí, todas las religiones o la mayoría cuentan al parecer con una faceta mística, ¿no? Que por ejemplo en el caso del Islam estaría representada por el sufismo. Totalmente. El sufismo es la mística del Islam y en todas las tradiciones hay contacto con el misticismo, con la meditación, claro, sí, así es. Uh-huh. Cuando hablamos de oración interior en términos cristianos, ¿en qué se diferencia de la meditación que proponen las tradiciones más orientales, que están dirigidas normalmente precisamente a callar la mente, ¿no? Los términos rezar, oración interior, recitar mantras a veces pueden generar un poco de confusión. Sí, realmente, Adri, yo no soy un experto en esto, pero en mi experiencia la oración es más algo devocional, ¿no? O sea, la oración puede ser algo más, tú pones fuera de ti en un Dios o en alguien, una creencia fuera, y te relacionas con él a través de la palabra, de la oración, de los cánticos, como puede ser los hadras o el dhikr en el sufismo, de los mantras, etcétera. Y es, digamos, una vivencia más devocional, y la meditación es una vivencia, digamos, como más íntima. No necesitas un otro, no necesitas proyectar fuera, es una experiencia simplemente de tomar conciencia de tu respiración en este momento, de cómo está tu cuerpo, de observar el pensamiento. Entonces, digamos que son como
complementarias, en algún momento dado pueden serlo, pero son como dos vías, yo diría que son dos vías diferentes, ¿no? Como dos caminos distintos, ¿no? Que algunas personas las pueden complementar, otras personas puede ser un proceso que empiezan por una, continúan con otro, e incluso mantienes ambos, pero que son dos vías diferentes, la vía más de la devoción que la vía más de la meditación. Yo creo que son como dos caminos diferentes, sí. Es mi experiencia, pero tampoco soy un experto en ello, ¿eh? O sea, te hablo desde mi experiencia. Sí, no, bueno, al final lo más interesante son las experiencias personales de cada uno, ¿no? ¿Crees entonces que la oración interior cuenta con un componente más emocional, si se puede decir así, que la meditación u otras prácticas? Claro, la oración interior concretamente es una oración concreta que es de San Pablo. La oración es esta, el Kyrie eleison, el Jesús mío, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que Pablo dice en el Evangelio, orad sin cesar. Realmente, fíjate, si comprendes un poco el proceso, en el fondo lo que hace la oración interior sería como un mantra cristiano, y lo que hace en una parte de la función de esto sería muy parecida a la meditación. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando tú estás haciendo la oración no está habiendo pensamientos, porque no hay espacio para el pensamiento, porque tu atención está focalizada o en el mantra o en esta oración, con lo cual no se generan pensamientos. Si tú estás atento y estás constantemente recitando la oración, entonces eso tiene bastante que ver también con la práctica meditativa, que es darte cuenta de cuando el pensamiento surge y no identificarte con él, ¿no? Entonces, digamos que sería, porque dentro de la práctica meditativa hay mucha variedad, ¿no? No es solamente la atención a la respiración, etcétera. Hay prácticas meditativas a través de mantras y esto, y digamos que la oración interior sería algo así, porque tú cuando estás recitando el mantra no estás con pensamiento, porque estás centrado ahí y esto es lo que está pasando. Si realmente surge algún pensamiento, es que no has estado atento a recitar el mantra. Y en este caso sería lo mismo. Si tú estás presente totalmente a hacer la oración interior, no hay espacio, porque la atención no puede estar en dos lugares diferentes al mismo tiempo. Entonces, si tú estás centrado totalmente en la oración interior y estás, Jesús mío, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, o como sea que la vayas transformando, y estás centrado en eso, no hay espacio para que surja un pensamiento. ¿Entiendes? Entonces, sería como como un mantra, algo similar, sí. Es que, claro, normalmente se entiende que la meditación consiste en observarse a uno mismo sin juzgarse y sin identificarse con los propios pensamientos o emociones. Sin embargo, en la idea de devoción parece haber implicado un componente más emocional, ¿no? Un componente emocional muy fuerte, precisamente como si nos invitara a identificarnos con este amor absoluto por algo mayor a nosotros. No sé si estás de acuerdo conmigo. Realmente, por ejemplo, yo que he estado también durante tiempo con los sufis, con la Tariqa Naqshbandi del corazón, cuando tú cuando haces una práctica devocional, te abres a lo que surja ahí. Entonces, evidentemente, en una práctica devocional hay mucho espacio para que lo emocional tome mucha fuerza, ¿no? Tome mucha fuerza. Sin embargo, eso es una consecuencia de la práctica, pero no es una finalidad, ¿no? No es una finalidad. Es decir, no es importante en sí mismo. Es decir, en el fondo, la práctica devocional se puede expresar así, se puede manifestar así, muy emocionalmente, pero se puede expresar una práctica devocional sin tanta emoción. O sea, el tema es una conexión que tú sientes con algo que tú consideras superior, ¿no? Y de alguna manera. Con lo cual la práctica emocional devocional, depende cómo tú la practiques o en qué contexto o con cuánta gente, etcétera, puede generar más emoción o menos, pero no creo que esto sea relevante en sí mismo. Lo relevante es cómo es tu conexión con lo absoluto o con la conciencia, ¿vale? O sea,
es sentirte tú eso, tú eres eso, tú no estás separado de ello. Entonces, a través de la práctica devocional hay como una reconexión, y entonces muchas veces, porque el problema está en que muchas veces las personas lo que buscan son estados. Entonces la práctica devocional te produce estados, pero eso no tiene, o sea, en mi experiencia y para mí no es importante, no es determinante, porque entonces es que no tiene importancia por una razón, porque lo que puede pasar es que tú te pierdas y pases la vida buscando estados constantemente. Entonces, tú de repente ves que lo devocional o mantras o lo que sea te hace estar en un lugar, o yo que sé, o Kundalini Yoga, que es muy de estados o lo que sea, te hace ir a un lugar interno muy potente a nivel emocional, etcétera. Entonces tú te identificas con que el estado es lo absoluto, cuando el estado es algo transitorio, impermanente, y entonces lo que puede pasar es que haya un apego y una búsqueda constante de estados, y eso te separa de la verdadera realidad. Y esto pasa mucho, o sea, mucha gente se pierde en la búsqueda de estados, porque ¡wow! ¿Cómo he estado aquí? ¿Cómo he tenido? ¿Qué experiencia he tenido? No es importante esto, no es importante. Le damos nosotros la importancia, le damos un rango mayor a algo, porque es un estado pues más fuerte y tal, pero no es ese estado más importante que otro cualquiera que tenemos. El tema no es la experiencia, el tema es quién está experimentando eso, quién es esa conciencia, desde dónde estamos viviendo eso. Porque lo que se puede producir es lo mismo que se produce muchas veces cuando entras en un estado de absorción meditativa, en una práctica de meditación. Por ejemplo, en la meditación vipassana, puedes entrar en un estado de absorción meditativa, los estados jhana, los estados llánicos. Si no conoces bien el mapa de cómo funciona, claro, hay jhanas que son muy placenteros físicamente y a todos los niveles sensorialmente. Entonces, si tú tienes un jhana, entras en el primer jhana o en el segundo jhana y sientes eso que no has sentido nunca previamente antes en ninguna otra experiencia de tu vida, como no sepas muy bien discernir y qué hacer con ello, lo que puede suceder, y de hecho sucede, es que estés buscando constantemente ese estado. Entonces, cuando tú estás buscando algo, en lugar de sentarte con lo que hay y abrirte a la experiencia, estás poniendo energía en tratar de conseguir ese estado que tuve anteriormente, y solamente le doy valor y le doy rango cuando tengo ese estado. Y probablemente a lo mejor no lo vuelva a tener. Entonces esto es una distorsión que hay en la práctica y en el camino, ¿no? Y en todos los caminos. Darle rango a la experiencia mayor o más placentera o más grande, como si eso tuviese más rango que el hecho de estar haciendo cualquier otra actividad. El tema no es el contenido de la experiencia, sino el desde dónde yo estoy viviendo esto. Este es el tema, ¿no? O sea, esto es el punto. Sin embargo, ¿tú crees que experimentar este tipo de estados, si bien debemos estar advertidos de esto mismo que estás explicando, podemos también interpretarlos como una señal de que vamos por el buen camino, o ni siquiera eso? Para mí, en mi experiencia, a veces me han distorsionado. Por ejemplo, en los estados llánicos, dentro de la práctica meditativa, me acuerdo cuando tuve mi primera experiencia de jhana, de absorción meditativa, que fue como una experiencia increíblemente placentera, muy potente y eso. Y luego, durante los siguientes retiros, etcétera, durante mi práctica, durante un tiempo, hasta que no comprendí, porque mi maestro me explicó y me enseñó, fue un tiempo como muy, de vagar, ¿no? O sea, de no comprender, porque estaba buscando ese estado. Y le daba rango al estado en sí. Entonces lo buscaba, y para mí en absoluto, para mí no es significativo de decir voy bien por el hecho de tener experiencias de ese tipo. Es más, creo que incluso puede hacerte separarte más de la experiencia de la realidad, ¿no? Porque en el fondo se produce un apego por el bienestar que produce ese estado, ¿no? Entonces,
Yo creo que no. Para mí, no es determinante, ni es un indicador en absoluto de que voy bien. O sea, vas bien siempre. Es decir, el tema es cuando tú estás identificado o no identificado. Cuidado, cuidado. Otra cosa es que yo en absoluto y por supuesto no niego que el vivir estos estados sea algo que pueda ser favorable. El tema no es vivir los estados, ni experienciar plenamente los estados. El tema es el apego que se puede producir a ellos. O sea, cuando ese estado viene, cuando esa emoción o lo que sea que se produzca viene, vivámosla plenamente, por supuesto no la neguemos y entreguémonos a ella totalmente. El tema es que cuando ya no está, soltémosla y no estemos tratando de buscarla nuevamente, porque ahí se produce el apego al estado, y eso es lo que me dificulta, no el estado en sí mismo. El estado en sí mismo es una consecuencia y a veces surge espontáneamente, a veces surge como consecuencia de lo que sea, y no trato ni de negarlo ni de decir que sea mejor o peor. Simplemente el tema es cómo yo me relaciono con esto. Me identifico con ello, me apego a ello, lo busco después. El estado en sí mismo no tiene en absoluto nada de malo, por supuesto que no, para nada. Entiendo. Lo que esto lleva a reflexionar un poco sobre el hecho de que en el mundo en el que vivimos muchas personas, y de forma muy legítima, se acercan al mundo de la meditación, del mindfulness u otras prácticas parecidas, precisamente en busca de un bienestar, ¿no? Sin embargo, no sé hasta qué punto esta es la verdadera finalidad de este tipo de prácticas o técnicas. Sí, claro. Bueno, realmente la gente cuando se acerca a cualquier tipo de práctica contemplativa, ya sea el mindfulness, sea la meditación, sea incluso una práctica devocional, lo hace porque está sufriendo. El sufrimiento es el generador y es el motor de ello. Si no hay sufrimiento, si una persona está en otra cosa y tal, no necesita esto. Entonces lo hace porque quiere aliviar parte de su sufrimiento, por eso lo hace. Entonces, yo creo que no es tan importante el cómo o el por qué es lo que te cuentas tú para llegar ahí o para iniciar una práctica, porque al final todo esto son relatos, es decir, yo me cuento algo, digo, bueno, pues creo que la práctica de mindfulness me ayudará y intento ir por ahí y voy por ahí, ya está, pero esto es algo que yo me cuento. El tema es qué pasa cuando tú entras ahí y cómo tú te relacionas con ello, ¿no? Y cómo tú avanzas en este tipo de práctica, o cómo de repente simplemente te das cuenta de que no es una práctica para ti, porque no todas las prácticas son para todo el mundo. Y ya está. No creo que haya una única manera, ni una única finalidad para la cual es válida o no. O sea, son experiencias de vida, son caminos que tú puedes recorrer durante un tiempo, luego puedes dejarlo, puedes ir a otro lado y no pasa absolutamente nada. O sea, no creo que el hecho de que una persona entre en el mindfulness fruto de que pues yo qué sé, pues haya tenido problemas con la droga y de repente le apetezca entrar por ahí, tenga menos valor que una persona que simplemente quiera hacerlo por estar bien, porque está sufriendo, o que otra persona lo quiera tomar como un camino espiritual profundo. No creo que ninguno de estos tres ejemplos tenga más valor que otro. Es decir, la espiritualidad es todo absolutamente lo que está en nuestra vida, no, porque esa es una distorsión. Muchas veces la gente que medita o que practica prácticas contemplativas cree que es superior y que tiene a otras personas. Y esto es una distorsión absoluta también. Es decir, sí, es un poco el ego espiritual, ¿no? Totalmente. Y el materialismo espiritual del que hablaba Choyan Trungpa, absolutamente, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta siempre, ¿no? Sí. De hecho, nos hablabas de la meditación vipassana, que pertenece a la tradición del budismo Theravada. Este, en su raíz sánscrita, significa doctrina de los ancianos y es una de las escuelas que formaron el budismo temprano en la India y que a su vez conservó las enseñanzas de Buda en el llamado Tipitaka, una colección de antiguos textos budistas escritos en idioma pali.
¿En qué consiste la meditación vipassana, Manu? Sí, realmente es lo que tú comentas, ¿no? La meditación vipassana o también visión profunda o visión clara viene de la tradición Theravada y el Tipitaka del que tú hablas, los tres cestas, es el canon Pali, donde está, digamos, el budismo temprano y todo el budismo menos elaborado, ¿no? Porque luego ya está el budismo mahayana, como el Zen o el budismo tibetano y tal, que ya son como más elaborados y evoluciones posteriores, ¿no? En la tradición Theravada, la práctica de la meditación vipassana o visión clara básicamente es, me gustaría, antes de ahondar un poco aquí, hablar de tres sutras o tres enseñanzas del Buda, que son el Anapanasati o el sutra de atención a la respiración, el Satipatthana, que es el sutra de los 4 fundamentos de la atención, y la vacuidad, ¿no? El Anapanasati es un sutra donde Buda enseña la práctica de atención a la respiración, ¿no? Entonces, esta práctica lo que produce en el ser humano, cuando tú practicas esta práctica, que es simplemente estar sentado observando tu respiración, ya sea en la entrada y salida del aire en las fosas nasales, ya sea en tu estómago, ya sea en tu pecho, ¿no? En aquel lugar del cuerpo donde más percibas la respiración. Lo que se produce ahí es que se va produciendo una concentración, y eso produce lo que se llama un estado de samadhi, que es potencia la concentración, esta práctica, ¿vale? Entonces, luego, digamos que otra parte de la práctica es la práctica de los 4 fundamentos de la atención, que es el Satipatthana, que Satipatthana es uno de los sutras donde Sati significa mindfulness o atención plena. De hecho, mindfulness procede de esta palabra Pali, que es Sati, que significa atención plena y también significa recordar, ¿vale? Entonces, la meditación vipassana es tener la visión clara que se produce cuando tú estás simplemente manteniendo la atención, y puedes empezar manteniendo la atención a la respiración, pero luego surgen objetos mentales, como por ejemplo puede ser un pensamiento. Entonces tú percibes el pensamiento, te das cuenta de que ese pensamiento está ahí, observas cómo ese pensamiento emerge y cómo ese pensamiento se va. Luego puede ser una sensación física que emerge, la ves y se va, un constructo mental. Entonces, la meditación vipassana, tú estás con tu atención puesta ahí y simplemente vas constatando todo aquello que va emergiendo en tu campo atencional. Como consecuencia de eso, lo que se produce es lo que se llama en inglés insights o comprensiones, que se producen que tú te vas dando cuenta de cosas que no te das cuenta en tu vida diaria, porque ahí estás en silencio, observando, y de repente surgen comprensiones como consecuencia de la combinación de esa visión clara con la práctica del samadhi o la práctica de la concentración que se produce con la atención a la respiración. Entonces, digamos que la práctica de vipassana es la práctica de visión clara, que lo que va haciendo es purificando tu mente y todo aquello que te va separando de tener esas comprensiones de la realidad como más profundas y más claras. O sea, digamos que con la práctica de vipassana lo que se va produciendo poco a poco es que va a haber menos distorsión entre la realidad y cómo tú la percibes. O sea, lo que vas haciendo es de alguna manera purificando y limpiando la mente de todos aquellos elementos que te impiden ver la realidad lo más tal como es posible y con menos distorsión. Esto es lo que la práctica de la meditación vipassana va produciendo a medida que la vas practicando. No sé si te ha quedado más o menos contestado, pero es un poco eso. Uh-huh. Sí, ¿no? Lo has explicado con mucha claridad, Manu. Y esto nos llevaría un poco al tema de la no dualidad, un concepto muy enraizado también en la filosofía oriental y que de algún modo hace referencia, en última instancia,
a la unidad del todo, a que todos somos uno. Sin embargo, más allá de ser un concepto filosófico, muchos meditadores expertos afirman haber experimentado estados de no dualidad. ¿Pero en qué consisten este tipo de experiencias? ¿Cómo se percibe el mundo desde la no dualidad? Claro, fíjate que estamos hablando y estamos utilizando palabras. Y las palabras nos separan de la realidad, nos separan de la experiencia, porque las palabras no son la experiencia. Dentro del budismo, digamos que hay las tres marcas de la existencia, serían anicca, que es impermanencia, dukkha, que sería hay sufrimiento, y anatta. Anatta sería no hay un yo único, es todos somos parte de algo, ¿no? De algo. Y estas tres marcas de la existencia, anatta podría considerarse que no hay un yo individual, ¿no? un yo biográfico, digamos. Podría considerarse como una práctica, como una experiencia no dual, ¿no? Sin embargo, muchas veces hay tradiciones que tratan de, o que no es que lo traten, sino que simplemente no es su medio, ¿no? Es su práctica de identificarse con la experiencia no dual, como puede ser el Vedanta, etcétera. Sin embargo, la experiencia no dual al final es una experiencia humana. Es una experiencia humana que está en todas las tradiciones, ¿no? En los padres del desierto, en la meditación, en la práctica sufí, en la devocional. Y es una experiencia humana, no es algo que le suceda a algo que no sea una persona humana. Entonces, al final, el tema de la no dualidad es, digamos, simplemente darte cuenta de que tú no eres nada de lo que sea impermanente. Es decir, todo aquello que te sucede, todo aquello que tú vives, todo aquello que experiencias, eso no eres tú. De hecho, en la práctica, en distintas prácticas contemplativas, como en el Vedanta, etcétera, y con algunos maestros como Ramana o como Nisargadatta, etcétera, Nisargadatta un poco más, en la no dualidad, llegan muchas veces a la experiencia por la negación, es decir, ¿quién soy yo, ¿no? ¿Quién soy realmente? Entonces ellos hablan de la experiencia no dual como el observador que observa todo aquello que está sucediendo y cambiando constantemente. Pero más allá de esto, yo creo que no es tan importante la tradición en la que estés como la experiencia humana, ¿no? En el sentido de que cualquier situación, cualquier momento, porque muchas veces eso que hablábamos antes también de vincularte o identificarte con una tradición o eso, muchas veces te separa de la experiencia y tratas de querer ser como un poco especial, cuando realmente lo realmente trascendente está en la vida cotidiana. No es algo que haya que ir a un monasterio en Nepal o en el Tíbet o en la India. Si tú no vives un estado no dual en tu vida cotidiana, en el medio del fragor de la bronca con tu marido, con tus hijos, etcétera, no tiene mucho sentido, porque yo hago muchos retiros largos, imparto retiros largos y los vivo, y veo que muchas veces durante el retiro todo eso, lo que hablabas tú antes, experiencias muy profundas, etcétera, pero si eso luego no te sirve para que en tu vida cotidiana tú seas capaz de integrar eso en tu vida, en tu día a día y con las personas que te rodean, no tiene mucho sentido, no tiene mucho sentido. De hecho, yo llevo como muchísimos años haciendo un retiro largo en un centro, bueno, largo hablo de un mes, de 2 meses, en Gaia House, Inglaterra, en un centro de meditación Insight o Vipassana o Theravada, ¿no? Y ahora llevo unos cuantos años que lo he sustituido, este retiro, por hacer un camino de Santiago, caminando en silencio durante todo el mes, ¿no? Y ahí me doy cuenta, por ejemplo, el año pasado vine desde Sevilla hasta Santiago haciendo la Vía de la Plata caminando,
salí el 28 de septiembre de Sevilla y llegué a Santiago pues 29 días después, caminando en silencio todo el tiempo. Entonces vi que esto me está aportando más que el hecho de retirarme y me ayuda el retiro, pero a la hora, ¿por qué? Porque cuando yo estoy caminando en silencio y simplemente cuando necesito comentar algo con alguien lo escribo, yo estoy teniendo unas comprensiones de cómo funciona mi mente y cómo funciona mi realidad cuando empiezo a hablar y cómo me pierdo en el otro, cómo me pierdo en las palabras, y todo eso lo puedo introducir más en mi vida cotidiana y tiene mucho más valor para las personas que me rodean y ayuda a liberar el sufrimiento de las personas. A mí me ha ayudado más que muchas veces los retiros, que me voy a los retiros, que tengo comprensiones profundas, pero que luego me cuesta más integrar eso en la vida cotidiana, porque cuando estás de retiro estás en un contexto donde todo está totalmente preparado para que todo esté en silencio, para ti, para tener ese tiempo, y es bueno, es bueno y lo sigo haciendo, y yo imparto retiros, ¿vale? Pero más allá de eso, creo que la experiencia del camino, no solo en silencio, sino, porque cuando yo estoy caminando, no solo es que tú estés en silencio, sino que caminas 8, 10, 12, a veces 14 horas al día, con una mochila atrás, lo que eso supone de un estado, de que llegas a un estado de samadhi, de concentración tan profundo por un cansancio físico, donde tú puedes, de los 40, 50, 60.000 pensamientos que tenemos todos los seres humanos cada día, tenemos entre 40 y 60.000 pensamientos. Lo que pasa es que solamente nos identificamos con algunos, por eso creemos que son menos, porque hay unos cuantos que son recurrentes y son con los que más nos identificamos, ¿no? Pero cuando tú en el camino ves eso y ves que a medida que vas caminando, el cansancio aparece y ves que los pensamientos van disminuyendo, y no solo eso, porque el problema no es que haya tantos pensamientos, el problema no son la cantidad de pensamientos, el problema es la identificación con el pensamiento. Cuando yo me identifico con el pensamiento es cuando puede surgir el sufrimiento. Si hay pensamientos, pero yo los observo, como la práctica de meditación vipassana, los veo y los dejo ir, y no hay identificación, entonces no se genera sufrimiento. El sufrimiento se genera no con el pensamiento, sino con la identificación con él, ¿no? Entonces, bueno, esto todo es lo que te decía, si no es aplicable a la vida cotidiana, entonces, claro, es como que está separado del mundo, ¿no? Y esto no es espiritual para nada, es como una negación de vivir la experiencia humana como la experiencia más espiritual posible, ¿no? Es así un poco. Entonces, de algún modo entiendo que estas experiencias de no dualidad tienen que ver con nuestra propia identidad, ¿no? Con el proceso a través del cual vamos observando nuestra mente, nos vamos manteniendo en silencio y nos vamos dando cuenta de que nosotros no somos nuestro pensamiento, somos mucho más que eso, ¿no? Una conciencia. Sí, claro, realmente, fíjate, una experiencia de no dualidad fue lo que a mí en el año 92 detonó a raíz de una cosa que me pasó. Estuve 9 días con una experiencia no dual muy profunda y luego me fui a hacer el camino. Y ahí es una experiencia realmente de reconocimiento con lo que realmente eres, que eres esa conciencia que observa todo aquello que está en constante transformación y que está la impermanencia de todas las cosas. Pero no es lo que está cambiando, sino el observador, el testigo de todo eso que está cambiando, que sería la conciencia, ¿no? Pero eso es una experiencia, porque las palabras para hablar de eso no son la experiencia, ¿no? Y esa experiencia le puede llegar a las personas por muchas vías, ¿no? O sea, no solamente por una vía exclusivamente espiritual. O sea, hay a personas que le llega pues una conexión profunda con la naturaleza, un paso por la naturaleza. Quiero decir que es una experiencia humana, al final, es una experiencia humana, ¿no? Y es más, muchas veces, concretamente en las experiencias no duales, la búsqueda de ellas te separa de la experiencia, porque cuando tú estás buscando, el mensaje que te estás mandando es: necesito hacer algo para llegar a ese lugar, cuando realmente ya estamos siempre ahí. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, claro. Uh-huh.
Actualmente, Manu, eres el director de Quietud.org, ¿no? Que es un poco un espacio dedicado a la enseñanza, ¿no? De este tipo de prácticas del Vipassana u otras técnicas. Sí, soy el director de Quietud Mindfulness Center, que es un espacio de mindfulness y de prácticas contemplativas que estamos en Santiago y que, bueno, realizamos junto con la Universidad de Zaragoza. Yo doy el retiro final del máster de la universidad con Javier García Campayo. Y aquí nosotros en Quietud. Sí, ha estado, sí. Y realmente en Quietud, ofrecemos programas de prácticas contemplativas, de mindfulness, también trabajos relacionados con el camino, y tenemos todos los años también un programa de instructores de mindfulness y compasión que se llama BEMIT, que empezamos en enero, el último fin de semana de enero cada año, y que es un programa muy muy interesante que está teniendo con mucho éxito, porque es un programa experiencial, totalmente experiencial, y donde la persona vivencia la experiencia y a través de esa experiencia y de esa vivencia crea su propia práctica. Es decir, en lugar de darle tanto rango y tanto valor a lo que nos viene de fuera, sea de donde sea, es como impregnarte tú y ser tú el creador de tu propia práctica, ¿no? Y entonces, bueno, ahí estamos y muy contentos con ello. Llevamos ya 6 años, este año, en el 2021 va a ser el 6º año y estamos encantados, muy contentos, y la gente, los participantes nos dan, se producen transformaciones personales muy bonitas, ¿sí? ¿Nos darías una página web, Manu, para aquellos oyentes que estén interesados en las actividades que ofrecéis en este centro? Sí, tenemos la página, es quietud.org, quietud con Q terminado en D.org, y ahí tenemos una página nueva. Teníamos una página de 10 años, pero hace un par de meses la cambiamos. Estamos con algunos contenidos ya, de hecho este programa y otros programas ya están, pero todavía estamos cargando más contenidos. Y también tenemos una aplicación, una app gratuita que se llama respirar.app, que cualquiera se la puede descargar, cualquier participante o cualquier persona que quiera se la pueda descargar, ya sea para Android o para iPhone. Y es totalmente gratuita y tiene contenidos de prácticas de distintas personas. Hay prácticas también en vivo de un libro que nosotros hemos escrito que se llama El gozo de la práctica, con la editorial Singlantana, que son 30 prácticas de mindfulness para 30 días, una para cada día del mes. Y bueno, y cualquier persona que quiera, gratuitamente se puede bajar la aplicación de respirar.app, que también la va a encontrar dentro de la web de Quietud. Ahí la tenemos ya para que se la pueda bajar. Manu, muchísimas gracias por haber explicado aquí tus experiencias y tus conocimientos sobre este tema tan importante para el ser humano como es la espiritualidad, y esperamos poder tenerte de vuelta muy pronto. Muchas gracias. Vale, Adri, muchas gracias, y muchas gracias a este programa tan referente y de tanto impacto y tanta ayuda para tantas personas durante tanto tiempo. Muchísimas gracias y nada, ahí seguimos en contacto. Gracias a ti, Manu. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Adiós.